Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de la serie de estudio de lectura explicada de comentario a un curso de milagros. Y esta vez estamos en el capítulo 11, Dios o el ego. Y estábamos en el epígrafe 6, el despertar a la redención. Este es el que va detrás del famoso epígrafe 5, la dinámica del ego. Habíamos hecho una primera sesión de este epígrafe 6, el despertar a la redención, en la que habíamos visto los 5 primeros puntos de este epígrafe. Y bueno, pues en él Jesús nos va introduciendo lo que es ese primer despertar, ese primer darse cuenta de lo que supone seguir el sistema de pensamiento del ego o del sufrimiento y el cambio que va a suponer el seguir el sistema de pensamiento del espíritu. El sistema de pensamiento del espíritu es el de la dicha, de la paz, del gozo, profundos, estables y duraderos. Me gusta decir ya desde hace algún tiempo. Había un punto en el que nos decía Jesús con contundencia, este curso es muy claro. Si no lo entiendes, es que estás haciendo interpretaciones contra él y por lo tanto no lo aceptas porque no lo quieres aceptar. Y después ya Jesús nos estaba empezando a hablar en términos, por eso se llama este epígrafe, el despertar a la redención, en términos de comparar las dos interpretaciones que se pueden hacer del hecho de la crucifixión. Es decir, como se ha hecho hasta ahora desde el sistema de pensamiento del ego, que se ha interpretado la crucifixión poniendo el acento en el sacrificio y en el sufrimiento, o como él dice que hay que interpretarlo conforme al sistema de pensamiento del espíritu, que es poniendo el acento en la resurrección. Precisamente es la resurrección que en este caso lo mejor que podemos hacer para entenderla es sustituir resurrección por renacimiento en el espíritu, es decir, ese primer despertar en el que te das cuenta, te empiezas a dar cuenta, hay una alternativa al sistema de pensamiento del mundo, hay una alternativa al sufrimiento y empiezas a levemente atisbar la posibilidad de tomar la decisión de encaminarte hacia ese sistema de pensamiento nuevo, porque intuyes que la alegría, la paz, la dicha y el gozo están ahí. Y en ese sentido, la redención es precisamente, al contrario que en la interpretación que se ha realizado por las religiones de la crucifixión, en la cual se nos redimía del pecado original gracias al sufrimiento de Jesús como Hijo único de Dios, pues bien, se pasa a una nueva interpretación. La redención procede de la resurrección, en la que te das cuenta, cuando renaces en el Espíritu, de que todo esto era falso. Igual que se pudieron dar cuenta los apóstoles de que Jesús decía verdad, finalmente cuando le vieron, le llegaron a ver, dice el libro Durante, a más de 1500 personas en estado astral, pero le llegaron a ver y hablaron con él y dio sermones después de resucitado. Pues bien, la redención no es te quito el pecado original por el sufrimiento de mi único hijo que le sacrifico por ti, sino abandona la idea ilusoria de la muerte y del sufrimiento. Mira cómo todo eso era una falsedad. Aquí estoy de nuevo, no he muerto y por lo tanto haz caso de mi mensaje de esperanza. Bueno, pues en estos términos de resurrección, crucifixión y la redención derivada de la resurrección como nueva interpretación, es en los que Jesús nos está explicando lo que supone recibir la información espiritual y renacer en el espíritu, esa redención que realiza en nosotros.
habíamos hecho los 5 primeros puntos y vamos a continuar, por lo tanto, con el 6, del sexto al 10. Y dice así: la resurrección no puede sino atraerte irresistiblemente a que le ofrezcas tu lealtad con agrado, porque es el símbolo de la dicha. No hay muerte, hay vida eterna, hay vida continua. No es la vida eterna después de la muerte, es que no hay muerte. Y ese es el auténtico significado reinterpretado por el mismo Jesús, protagonista de aquella alegoría. Ese es el auténtico significado de todo lo que supuso la pasión y muerte, la resurrección, el final. Por eso te va a atraer irresistiblemente, porque es el símbolo de la dicha. ¿Cómo no lo va a ser? Todo esto es falsedad, es una representación que se realiza aquí. La realidad es que la vida es continua, no hay muerte, hay un tránsito de un estado de diseño de experiencia a otro. Su irresistible poder de atracción, el poder de atracción de la resurrección, ahora ya vamos a expresarlo, del renacimiento en el espíritu, el poder de atracción de la idea de que eres espíritu, de que no eres vulnerable, de que no eres mortal, de que no eres falible, de que no eres malo, el poder de atracción de esa idea, su irresistible poder reside en el hecho de que representa lo que tú quieres ser. Claro, ¿quién no va a querer ser espíritu frente a pobre cuerpo mortal? ¿Quién no va a querer ser un espíritu divino? ¿Quién no va a querer ser, descubrir que es el mismo Dios autoexperimentándose, en vez de ser una pobre mota de polvo en la historia cósmica del espacio-tiempo? Su irresistible poder reside en el hecho de que representa lo que tú quieres ser. Esa es la dicha, esa es la alegría, esa es la confianza ya absoluta a partir del momento en que integras esa idea. Esa es la desaparición del miedo. Esa es la desaparición de la ansiedad, del estrés. Eso es lo que unifica tu propósito vital. La libertad, sigue diciendo, de abandonar todo aquello que te hiere, te humilla y te atemoriza, no se te puede imponer. Puedes elegirla tú, no se te va a imponer. Puedes no elegirla. Pero se te puede ofrecer a través de la gracia de Dios. En este sentido, ¿cuál es la gracia de Dios? Pues descubrir, renaciendo en el Espíritu, gracias a la información espiritual, que te da otra visión de lo que ocurre, renaciendo en el Espíritu, darte cuenta de quién eres. Se te puede ofrecer a través de la gracia de Dios. Es que en tu misma vida, renacer en el Espíritu va a suponer tal cambio y tal transformación que tú mismo vas a descubrir qué es la gracia de Dios. Vaya, esto es la gracia de Dios. ¿Cómo ha cambiado mi vida? ¿Cómo ha cambiado mi vida si incluso empiezo a imaginarme, porque lo siento, que yo puedo participar directamente de esa divinidad y ser Dios? Y tú puedes aceptarla, esa decisión de abandonar todo aquello que te quiere, te humilla y te atemoriza, a través de la gracia de Dios. Y tú puedes aceptarla, esa decisión de abandonar todo aquello que te hace sufrir, mediante su gracia, pues Dios es misericordioso con su Hijo y lo acepta sin reservas como suyo. Dios no te va a abandonar. Dios no te puede abandonar. Fíjate, oye, ¿y por qué no me podría abandonar Dios? Bien, es que no te puede abandonar. Pongamos en una locura que Dios te quisiese abandonar. En una locura. Es que tampoco podría. Porque es tú mismo. Es que Dios es todo autoexperimentándose. Es que es así de fácil y de sencillo.
No es fácil llegar a ese entendimiento elevado final, pero es que es así de fácil y de sencillo. Dios no te puede abandonar. Eres tú el que te puedes abandonar a ti mismo. Y aquí lo refleja Jesús en esta frase, un poco enlazando con los que sabe que hemos tenido una educación religiosa. Tú puedes aceptar la decisión de abandonar el sufrimiento mediante su gracia, pues Dios es misericordioso con su Hijo. Es que es su naturaleza, es que no puede ser de otra forma. Y lo acepta sin reservas como suyo. Sin reservas, es decir, es que ni siquiera se tiene que producir una aceptación. Es que es una unidad. Es que eres Dios. ¿Quién es entonces tuyo? Dice, si Dios te considera como suyo, ¿quién es tuyo? El Padre te ha dado todo lo que es suyo y Él mismo es tuyo junto con todos tus hermanos. ¿Qué ocurre cuando alguien te da todo? No pienses solo en lo material. Alguien te da todo, 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 todo. Se entrega a ti completamente. No es que es tuyo. Eso en el significado vulgar del mundo. Bueno, pues es que es el mismo significado, solo que aplicado a una idea sublime. Si Dios te ha entregado todo, porque en realidad eres una extensión de Él y difícilmente hubiese actuado de otra manera, si es que hubiese podido, en un entendimiento metafísico elevadísimo de la cuestión. Entonces es tuyo, porque eres tú. El Padre te ha dado todo lo que es suyo y Él mismo es tuyo, junto con todos tus hermanos que están en la misma situación. Ahí está el triángulo. Tú, Dios y tus hermanos. Es un triángulo de relación triunívoca. Es una unidad. Se podría decir, Dios, tú y tu hermano, Dios, tú y tus hermanos. Bueno, lo mismo, no sin mi hermano, no sin mis hermanos. Si Dios es mío, mis hermanos también lo son. Y yo soy de mis hermanos y yo soy de Dios y todos somos de todos. Y ese es el entendimiento final de esta cuestión. Protégelos en su resurrección, pues de lo contrario, no despertarás en Dios, rodeado de la seguridad de lo que es tuyo para siempre. Bien, volvamos al triángulo. Tú, Dios y tus hermanos. Si tú pretendes que tus hermanos no formen parte de ese triángulo, que en realidad es un círculo en el cual estáis todos, no les proteges en su despertar, en su resurrección, en su renacer en el espíritu. Y entonces no puedes alcanzar ese entendimiento elevado de qué es la realidad de lo que estás viviendo. Si tú excluyes a tus hermanos, si tú no les tratas como si ellos también pudiesen, y lo hacen, despertar en el espíritu, no te estás dando cuenta de lo que es profundamente. No hay otro remedio. No es que se te pida que lo hagas, es que no tienes opción. Protégelos en su resurrección, pues de lo contrario no despertarás tú en Dios, rodeado de la seguridad de lo que estoy para siempre. Si no admites, si no tomas conciencia de que no sin mi hermano, de que tus hermanos forman parte de esa ecuación, tú mismo no tomarás conciencia de que Dios es tuyo y de la seguridad todo abarcadora de ese concepto, porque no entenderás ese concepto si dejas fuera de él a tus hermanos. 7. No hallarás paz hasta que hayas extraído los clavos de las manos del Hijo de Dios y hayas sacado la última espina de su frente. Esta forma de decirlo tan poética y tan referida a aquel acontecimiento que fue la crucifixión no significa ni más ni menos que hasta que no hayas desterrado la creencia en el mal de tu mente, no hallarás paz. ¿Por qué? Porque si tienes la creencia en el mal arraigada en tu mente,
vas a ver el mal por doquier y vas a ver a tus hermanos malos y les vas a clavar los clavos y les vas a poner la corona de espinas porque les ves malos. Hasta que no hayas desterrado la creencia en el mal de tu mente y por lo tanto extraído cada uno de los clavos de las manos de tus hermanos y cada una de las espinas de su frente, no hallarás paz. Claro, porque además, mientras mantengas la creencia en el mal en tu mente y la proyectes a tus hermanos, tú no podrás excluirte de aplicarte esa misma creencia en el mal a ti y no podrás verte sino malo y por lo tanto te sentirás culpable y por lo tanto no tendrás paz. El amor de Dios rodea a su Hijo, a quien el Dios de la crucifixión condena, el Dios con minúsculas de la crucifixión, el ídolo del sacrificio. Fijaos cuánto tiempo hemos estado en la reciente historia de la humanidad, la historia de las religiones tradicionales. Les llama el libro Durantia las religiones evolutivas, a diferencia de la religión revelada, que es la revelación espiritual, las canalizaciones o inspiraciones. Dice: el amor de Dios rodea a su Hijo, a quien el Dios de la crucifixión condena. Si tú ves sacrificio del Hijo de Dios para redimir tus pecados, interpretación atrasada y errónea de lo que fue aquella alegoría, entonces tú permaneces con la creencia en el mal en tu mente, un mal que existe y hay que sacrificarse para redimirlo. Por lo tanto, condenarás. Si tú crees en el mal, juzgarás y condenarás. La única redención posible es la de aceptar la otra interpretación de aquella alegoría, la redención por la resurrección. El renacer en el espíritu implica aceptar la verdad de lo que eres, amor, y el triángulo, yo, Dios, mis hermanos. Estás en el triángulo y ves a Dios y ves a tus hermanos. Están dentro de ese triángulo, que en realidad es un círculo. Si tú no ves que el amor de Dios rodea a tus hermanos, si tú por tener la creencia en el mal en tu mente les ves a algunos de ellos culpables, estás aceptando la interpretación de aquella alegoría en clave de sacrificio y estarás viendo al Dios de la crucifixión condenando a tus hermanos. No enseñes que mi muerte fue en vano. Cuando hables sobre el tema de la muerte de Jesús, siempre acógete a la interpretación elevada, a la interpretación de que la muerte de Jesús no se produjo como sacrificio para redimir los pecados originales de todos nosotros, sino para demostrarle al mundo que la muerte no existe. No enseñes que mi muerte fue en vano. Enseña más bien que no morí, demostrando que vivo en ti. No solo la muerte no existe, sino que Jesús nos enseñó que podíamos ser como Él. Y lo mismo que Él fue Cristo Jesús, es decir, un Cristo andante en el cuerpo de Jesús, también podemos ser Cristos andantes en nuestro propio cuerpo. Cristo fulano, Cristo mengano, esto ya lo he dicho porque me hace mucha gracia, Cristo zutano. Enseña más bien que no morí, demostrando que vivo en ti. Demuestra al Cristo en ti, demuestra que el Cristo vive en ti, actúa divinamente. Sé coherente entre lo que dices, Cristo no murió por redimir nuestros pecados, y lo que haces. Acredita tu divinidad con tu actuación. Muestra en la práctica quién eres y a quién representas. Al Cristo. Pues poner fin a la crucifixión del Hijo de Dios es la tarea de la redención, poner fin
a la interpretación errónea de lo que supuso aquella alegoría, es decir, poner fin a la idea del sacrificio como tema y motivo de la humanidad, es la tarea de la redención. El verdadero significado de la redención. Te redimo en el sentido de que te acredito que la muerte no existe, que no existe el sufrimiento, ni el sacrificio, ni el pecado, que todo aquello fue para demostrarnos todo ello. La vida y las enseñanzas de Jesús acreditaron que el sufrimiento y el sacrificio no es un camino, la vida y las enseñanzas. El final con la muerte y la resurrección, que es lo relevante, acreditó que la muerte no existe. ¿Cuántas acreditaciones? Pues poner fin a la crucifixión del Hijo de Dios es la tarea de la redención, en la cual todo el mundo juega un papel igualmente importante. Triángulo. Dios, tú, tus hermanos. O tú, Dios, tus hermanos. Da igual, pero no puedes dejar a nadie fuera del triángulo porque es un círculo. Dios no juzga a su inocente Hijo. Habiéndose dado a sí mismo a él, ¿cómo iba a poder juzgarlo? Solo la demencia, si se examina cuidadosamente la lógica de la interpretación de la crucifixión como sacrificio, solo la demencia te puede llevar a la idea de un Dios justiciero y castigador, un Dios severo que juzga. Habiéndose dado a sí mismo a él, ¿cómo iba a poder juzgarlo? ¿Dios es amor? Sí. ¿Y cómo es posible que si su fin y propósito es el fin y el propósito del amor, utilice unos medios, sacrificar a su hijo, que no están en consonancia con ese fin? Si es que no tiene lógica, no tiene lógica. 8. Acaba el 7. ¿Cómo iba a poder juzgar a su hijo? Si se ha dado a sí mismo a él, porque es todo amor. 8. Te has crucificado a ti mismo porque has seguido la interpretación del ego, del mundo, de el sacrificio y el sufrimiento como vía de la redención. Te has crucificado a ti mismo y te has puesto una corona de espinas sobre la cabeza. Tu creencia en el mal no ha podido excluirte a ti de ella misma. Y tú, como creador de realidad que eres, la mente es la herramienta más poderosa del universo. Ya dice Jesús en un curso de milagros. Y tú, como creador de realidad que eres, creas tu realidad conforme a tus creencias. Si tú crees que la redención viene por el sacrificio y el sufrimiento, yo soy malo y por lo tanto debo de sufrir para purgar mis pecados, pues entonces tú te subes a la cruz, te crucificas y te pones la corona de espinas tú mismo. Y tienes una vida, pues, en fin, como la tienes, como la teníamos antes de despertar a la espiritualidad. Te has crucificado a ti mismo y te has puesto una corona de espinas sobre la cabeza. Aún así, no puedes crucificar al Hijo de Dios realmente, aquí con mayúsculas. No puedes puedes crucificar al Hijo con minúsculas de Dios, al cuerpo le puedes crucificar. Al Hijo con mayúsculas no le puedes crucificar. Pues la voluntad de Dios no puede morir. Sigue imperando esa lógica aplastante. Si Dios es amor, ¿qué sufrimiento ni qué sacrificio? Ningunos, porque es incompatible con el amor. Medios y fines no pueden ser incompatibles. Porque entonces no sería Dios. Sería cualquier cafre de nosotros, con nuestras ideas erróneas. Su Hijo ha sido redimido de su propia crucifixión, y tú no puedes condenar a muerte a quien Dios ha dado vida eterna. La aplicación práctica de esto es, en este escenario, cualquier cosa que vea viva, no puede ser calificada de mala, por lo tanto, no puede ser
juzgada. No puede ser, porque si es vida, procede de la vida con mayúsculas. Y si procede de la vida, y la vida es como es, esa vida, se exprese como se exprese, ha sido redimida de su propia crucifixión. Su Hijo ha sido redimido de su propia crucifixión. Y tú no puedes condenar a muerte a quien Dios ha dado vida eterna. Veas a quien veas, no solo humano, toda vida. Y más. Pero bueno, eso es de después. El sueño de la crucifixión aún descansa pesadamente sobre tus ojos, porque aún estamos desprendiéndonos, mientras hacemos el curso, del sistema de pensamiento del ego. Y, por lo tanto, aún nos sorprendemos con ideas de sacrificio y sufrimiento en nuestra mente, que se corresponden ni más ni menos que con la arraigada creencia en el mal que todavía no hemos desterrado. El sueño de la crucifixión, la interpretación falsa de la crucifixión como sacrifico a mi hijo para redimir los pecados de los demás, aún descansa pesadamente sobre tus ojos. Pero lo que ves en sueños no es la realidad. Aún sigues teniendo eso en mente, pero ve ya dándote cuenta de que eso no es real. Porque en algún momento, si quieres dejar de sufrir, tendrás que abandonarlo. Y abandonar lo que no es nada, no cuesta nada. Mientras sigas percibiendo al Hijo de Dios con mayúsculas como crucificado, es que estás dormido. Es que resucitó. Es que, fijaos, hasta los símbolos con los que se ha quedado principalmente el hombre de aquella alegoría, es una cruz, en vez de una figura ascendiendo, yo qué sé, algo así. Es la cruz. Mientras sigas percibiendo al Hijo de Dios como crucificado en vez de como ascendiendo, es que estás dormido. No te has enterado del mensaje de Jesús final. Y mientras creas que puedes crucificarle, consecuencia de percibirle como crucificado es que piensas que puedes ir crucificándole. Y mientras creas que puedes crucificarle, es decir, vamos a ver, si Dios nos redimió sacrificando a su único hijo para liberarnos de la mácula del pecado original, esta es una interpretación de una de las iglesias, pero que en realidad está simbolizando la creencia en el mal, la creencia en el pecado en tu mente, ¿de acuerdo? Si tú tienes creencia en el pecado en tu mente y en el mal y por lo tanto aceptas aquella interpretación, tú vas a seguir aplicando esa interpretación y vas a seguir crucificando a todo el que se te cruce en cuanto te parezca que es diferente a ti y que tiene intereses contrapuestos a los tuyos. Los buenos y los malos, nosotros y ellos, los blancos y los negros, los rojos y los azules. Y mientras creas que puedes seguir crucificándole, estarás simplemente teniendo pesadillas. Tú que estás comenzando a despertar, el primer despertar es ser consciente. Espera, hay otra cosa. Todos los humanos en la Tierra están evolucionando. Esto lo digo últimamente bastante en las series de Espacio Sutil. Esto va por épocas, ahora digo esto. Todos los humanos en la Tierra están evolucionando. Están en el camino de la evolución espiritual. Pero algunos están de forma consciente y otros no. Los que están de forma consciente se le puede llamar el primer despertar. Tú que estás comenzando a despertar, tu primer despertar, todavía eres consciente de tus sueños y aún no los has olvidado. Claro, estás recién descubriendo el primer despertar. Cuidado, que a ver si es que el mundo va a estar equivocado
y la única cosa importante de esta vida realmente es la información espiritual. Todavía eres consciente de lo que dice el mundo. Aún no lo has olvidado. Estás en proceso de aprendizaje. Te olvidarás de ellos, de tus sueños sobre el mundo, y cobrarás conciencia de Cristo. Final del periodo de aprendizaje. Estás en el principio. Final del periodo de aprendizaje. Esto puede ser lo largo que tú quieras o lo corto que tú quieras. Tú que estás comenzando a despertar, todavía eres consciente de tus sueños y aún no los has olvidado. Comienza el periodo de aprendizaje. Te olvidarás de ellos y cobrarás conciencia de Cristo cuando otros despierten para compartir contigo tu redención. Es decir, al final de tu proceso de evolución espiritual, que se produce después de una comprensión intelectual, una aceptación y un compromiso de aplicarlo a tu experiencia vital, cada vez de forma más generalizada a todos los acontecimientos, horizontal y en todo momento vertical, de forma que los demás despierten para compartir contigo tu redención, porque te has convertido en el mismo Cristo que fue Jesús y vas a despertar a gente. Final del periodo de aprendizaje. Maravilloso. Esta frase, maravillosa. Tú que estás comenzando a despertar, todavía eres consciente de tus sueños y aún no los has olvidado. Te olvidarás de ellos y cobrarás conciencia de Cristo cuando otros despierten para compartir contigo tu redención. Final del periodo de aprendizaje. Principio, final. 9. Despertarás a tu propia llamada, pues la llamada, con mayúsculas aquí esta segunda llamada, despertarás a tu propia llamada, pues la llamada a despertar se encuentra dentro de ti. El espíritu está dentro de ti, está dentro de ti. ¿Por qué eres eso? ¿Por qué pone con mayúsculas y dice que está dentro de ti? Ya nos lo está diciendo. Mayúsculas es adoración, reverencia, veneración, deferencia al espíritu, a Dios. La llamada a despertar se encuentra dentro de ti. Es que Dios está dentro de ti, es que eres Dios. Finalmente, represéntalo aquí en la tierra. Despertarás a tu propia llamada, pues la llamada a despertar se encuentra dentro de ti. Si vivo en ti, si el Cristo que vivió en Jesús vive en ti, tú estás despierto. No obstante, tienes que ver las obras que llevo a cabo a través de ti. Te dice Cristo. Aquí está hablando Jesús como Cristo. Cristo. Es decir, Dios en la tierra. Si vivo en ti, tú estás despierto. No obstante, tienes que ver las obras que llevo a cabo a través de ti. Tienes que darte cuenta de que tu divinidad está despertando la divinidad de los demás que está ahí dormida, latente o enterrada. Tienes que ver las obras que llevo a cabo a través de ti, el obrador de milagros. O de lo contrario, no percibirás que las he llevado a cabo en ti, porque si tú no cierras el bucle proyección-percepción con la nueva creencia en tu propia divinidad proyectada y percibida porque ves que los demás responden a ella, no estás integrando la profundidad de este mensaje. Por eso te dice Jesús. No obstante, tienes que ver las obras que llevo como Cristo a cabo a través de ti, de que los demás despierten, o de lo contrario no percibirás que las he llevado a cabo en ti, porque la operativa de tu mente debe proyectarlas en este diseño y recibirlas percibiéndolas. Proyección de la nueva idea, percepción de la misma. Y ya te lo crees, dices, mira, mira, lo he conseguido acabar el camino de aprendizaje. Resulta que lo que yo quería, que era representar a la divinidad de Cristo en la tierra, pues es que ya se está acreditando porque voy despertando a la gente por doquier con mi actuación. No pongas límites a lo que crees que puedo hacer a través de ti. Esto ya lo dice Ramta. Pensamiento ilimitado, por favor, pensamiento ilimitado, que para limitarse ya está el ego.
En la espiritualidad, pensamiento ilimitado. No pongas límites, dice Jesús, coincidiendo en este caso totalmente con Ranta, a lo que crees que puedo hacer a través de ti, o no aceptarás lo que puedo hacer por ti, porque no lo vas a llevar a la pantalla de tu experiencia y no lo vas a integrar, porque hoy en día tu experiencia está en proyectar fuera de ti, en una pantalla que le llamas mundo, tus creencias. Y hasta que no las veas representadas en esa pantalla y las percibas, no las consolidarás. Por lo tanto, no aceptarás lo que puedo hacer por ti. Esto, no obstante, dice Jesús tranquilizando, ya ha tenido lugar. Y a menos que des todo lo que has recibido, no sabrás que tu Redentor vive y que has despertado con él. ¿Qué quiere decir Jesús aquí? Esto, no obstante, ya ha tenido lugar. Quiere decir que el proceso de aprendizaje es una pantomima, no es un proceso de aprendizaje, es un proceso de recuerdo de lo que ya sabes porque lo eres. Dice, esto, no obstante, ya ha tenido lugar, es que ya eres el Espíritu y la divinidad. Y por tanto, a menos que des todo lo que has recibido, igual que te lo da a ti Dios, lo das tú a tu hermano en ese triángulo, a menos que des todo lo que has recibido, que lo has recibido todo ya, aquí esto es tajante, o eres el espíritu o no eres el espíritu. El espíritu no da a medias, el espíritu da todo. Y a menos que des todo lo que has recibido, para poder tener, da todo a todos, primera lección del Espíritu Santo. Es que está muy claro. Y a menos que des todo lo que has recibido, no sabrás que tu Redentor vive, tu hermano, y que has despertado con él. Por fin comienza el camino a la consciencia de unidad, cuando tu divinidad sentida y creída la proyectas en la pantalla del mundo, en la relación con tus hermanos, y percibes el resultado. Y entonces, a menos que eso ocurra, no sabrás que tu Redentor, que es tu hermano, vive y que has despertado con él, los dos juntos y a la vez. No hay otra manera. No, yo despierto y a todos los demás hermanos que se queden allí. Es que no va a funcionar, es que no es así, es que eso no es la unidad. Es que el despertar final es universal, mientras no hay despertar final. Hay muchos despertares. Fijaos que hemos hablado del despertar, del primer despertar. Por ejemplo, que en una vida humana te des cuenta y digas, ahora sé que la espiritualidad es lo importante, es el primer despertar, pero los despertares son muchos hasta que es el final, el despertar final, que es que toda conciencia, que es la mente del espíritu dentro del sueño, ya acaba la experimentación y vuelve. Es la reunificación completa en el espíritu. Bueno, concluye Jesús, no puede concluir de otra forma. La redención se reconoce únicamente compartiéndola. ¿Qué quiere decir? Que tu divinidad solo vas a poder reconocerla si la has compartido con los demás y has percibido que eso ha funcionado. No hay otra. Si no, no la vas a reconocer, porque no vas a desconsolidar la creencia que estás pretendiendo sustituir. Soy malo. Bueno, vamos a utilizar otra creencia. Soy divino. Actúo divinamente. Lo proyecto con un hermano. Ese hermano despierta, reacciona ante el ejemplo que le he dado, por haber elegido aplicar la creencia de divinidad y haberme comportado como tal. Yo lo percibo y desconsolido definitivamente la creencia en el mal de mi mente y consolido definitivamente la creencia en mi divinidad. Porque aquí, en el diseño de la experiencia humana, la operativamente funciona así, en un bucle percepción-proyección. Por lo tanto, hay que expresar, hay que demostrar, hay que accionar, hay que llevar a la práctica. No vale con quedarse con la creencia y seguir actuando como dice el mundo. No, yo creo unas cosas, pero en el mundo actúo con otras, no.
No, porque no se consolida la nueva creencia ni se desconsolida la vieja creencia. 10. Y último, el Hijo de Dios está a salvo. Bien, Dios, primero, único, todo, absoluto, eterno, primero y último, todo. ¿Qué son estas cosas? Un intermedio temporal. Dios está a salvo, siempre lo ha estado. Esto nunca ha sido la realidad. Lleva únicamente esta conciencia a la filiación. Lleva esta conciencia a todo ser vivo que te encuentres. Primero, todo ser humano. Segundo, todo ser vivo. Digo primero y segundo en que primero tomes conciencia de los humanos y luego del resto, pero que al final son exactamente lo mismo. Lleva únicamente esta conciencia de que aquí nadie está condenado. El Hijo de Dios está a salvo. A toda la filiación, a todo el que te encuentres. Y tu papel en la redención será tan importante como el mío, porque el mismo Cristo que actuó en Jesús actuará en ti y será igual de importante. Pero te dice cómo. El Hijo de Dios está a salvo. Esa idea es con la que tienes que percibir a toda la filiación. No están condenados. Eso implica que destierras completamente tu creencia en el mal, pero tienes que llevarlo a la práctica para desconsolidar esa creencia definitivamente. Este es el mundo de la demostración, diría Ramta. Pues tu papel tiene que ser como el mío, si lo aprendes de mí. Ya nos dijo Jesús, eso no quiere decir que tengas que dar el ejemplo extremo que di yo como maestro, de pasar por la pasión y la crucifixión. Podrás elegir darlo o no. No tienes por qué. No estás obligado para ser como yo. Un buen maestro no puede atemorizar a su alumno que todavía está medio dormido. Bien, pues es así. Pues tu papel tiene que ser como el mío si lo aprendes de mí. Su vida y enseñanzas. Su ejemplo. Por cierto, la vida y las enseñanzas de Jesús del libro de Durantia son extraordinarias para poder entender lo que fue la vida y las enseñanzas de Jesús. Extraordinario relato, canalizado. No hay grados de dificultad en los milagros, porque todos los hijos de Dios tienen el mismo valor y su igualdad es su unicidad. Si no tienes la idea clara de que toda conciencia que te rodea, y más que los seres vivos que te rodean, trascendentemente, en realidad lo que son es Dios, y por lo tanto todos iguales, el conjunto Dios-filiación, que es una unidad, y por tanto todos iguales, si no tienes conciencia de eso y lo aplicas, no puedes integrar la idea de quién realmente eres. No es que se te prohíba o se te castigue, no, es que no puede ser, es que no puede ser, es que no puede ser. Sería como que un pez insistiese en que él debe estar nadando en medio de las rocas y no en el agua. Todo el poder de Dios reside en cada una de sus partes por igual. Es que cada parte es la totalidad. Dice Set, hablando del concepto de Dios, que en el hipotético e imposible caso en que se destruyese todo menos una célula, esa célula volvería a recomponer la totalidad de la divinidad. Todo el poder de Dios reside en cada una de sus partes por igual, en una célula también.
y nada que contradiga su voluntad es grande o pequeño. Esto, por supuesto, hay que aplicarlo al resto de seres humanos y seres vivos del planeta. Todo el poder de Dios reside en cada una de sus partes por igual. Por eso no hay grados de dificultad en los milagros. El Espíritu no es potente por la acumulación cuantitativa de más espíritu. El Espíritu es omnipotente. El Espíritu, cualquier manifestación del Espíritu es omnipotente. No hace falta que esté todo el Espíritu reunido para ser omnipotente. Cualquier manifestación. Todo el poder de Dios reside en cada una de sus partes por igual. Y nada que contradiga su voluntad es grande o pequeño. Lo que no existe no tiene tamaño ni medida. Claro. ¿Qué más da el pensamiento sobre un elefante que el pensamiento sobre una pulga si son dos pensamientos iguales? Lo que no existe no tiene tamaño ni medida. Para Dios todo es posible. Y a Cristo le es dado ser como el Padre. Es decir, que tú puedes ser aquí como el Padre si reconoces quién eres y vives como tal. Ya lo decía Jesús. Pues bien, aquí acaba este epígrafe 6, el despertar a la redención, del capítulo 11, Dios o el ego, y dejamos ya la siguiente sesión para ver el epígrafe 7, la condición de la realidad. A ver cómo me puedo realizar. ¿Cuál es la condición para que yo me realice? Para que esté en realidad. Pues eso ya lo veremos. Sin más, prospector.